Muy buenas tardes y sean todos ustedes bienvenidos a un viernes de concierto más. El Departamento de Bellas Artes, conjuntamente con la licenciatura en música, se siente muy orgullosa de presentar estos programas como viernes de concierto. Ahora sí, sin hacer esta introducción más larga, comencemos. Como primer alumno de esta noche tenemos al pianista David Iglesias Fuentes, que bajo la tutela de la doctora Saruji Martirosyan nos interpretará Tocatina Opus 27 número 12 de Dmitri Kabalevsky, quien es considerado como uno de los grandes compositores modernos y una figura del nacionalismo soviético. Ayudó a fundar la Unión de Compositores Soviéticos en Moscú y fue una de sus figuras principales. Su obra cuenta con 4 sinfonías, 5 óperas, opereta y alrededor de 101 opus. Ahora abrimos este espacio virtual a la alumna Jocelyn Jasís Romero Salazar, quien también bajo la tutela de la doctora Saruji Martirosyan nos interpretará Preludio y Fuga número 12 en Fa menor BWV 881 de Johann Sebastian Bach, quien fue el miembro más importante de una de las familias de músicos más destacadas de la historia musical, con más de 35 compositores famosos. Esa es la familia Bach. Tuvo una gran fama como organista y clavecinista en toda Europa por su gran técnica y capacidad de improvisar música al teclado. Además del órgano y del clavecín, tocaba el violín y la viola de gambola. Su fecunda obra es considerada la cima de la música barroca. Destaca en ella su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, además de la síntesis de los diversos estilos nacionales de su época y del pasado. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto y fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos.
abrimos este espacio al alumno Alfredo Pompa Dorado, que también bajo la tutela de la doctora Saruki Martirosyan nos interpretará de la obra Tres danzas fantásticas, opus 1, movimiento 1, Allegretto, de Dmitri Shostakovich, que fue un compositor, director de orquesta y pianista soviético, uno de los músicos más importantes del siglo XX. Shostakovich se hizo famoso en los años iniciales de la Unión Soviética con obras como su primera sinfonía o la ópera La Nariz, que combinaban con gran originalidad la tradición rusa y las corrientes modernas procedentes de Occidente. Posteriormente, su música fue unas veces denunciada como decadente y reaccionaria y otras alabada como representativa del nuevo arte socialista por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahora toca el turno al alumno Fernando Andrés Zárate López, que bajo la tutela del maestro Alberto López nos interpretará dos piezas. La primera, Fuga número 5 en Re mayor, BWV 874, de Johann Sebastian Bach. Escribió en casi todos los géneros y formas de su época, en multitud de combinaciones instrumentales y vocales. Culminó y realizó obras destacables en todos ellos e incluso creó géneros nuevos como la sonata para teclado y un instrumento. Única excepción fue la ópera, género para el cual no compuso, aunque el lenguaje e influencia de la ópera seria del siglo XVIII está presente en toda su producción vocal. La influencia de la ópera se plasma, sin embargo, especialmente en las cantatas, pasiones y oratorios. Como segunda intervención del alumno tendremos Suite Española, opus 47, número 1, Granada, de Isaac Albéniz, que fue un célebre compositor y pianista español, discípulo de Felipe Predel. Gracias a la ayuda de Guillermo Morphy, el conde de Morphy, compositor y mecenas de las artes, obtuvo una pensión para formarse en el Conservatorio de Bruselas en 1876 y terminó sus estudios en 1879. Siendo un virtuoso compositor de piano, Isaac Albéniz también compuso música para otros instrumentos. Dedicó más de una década de sus casi 49 años de vida a escribir temas para teatro, como por ejemplo su más exitoso trabajo operístico, Pepita Jiménez. También se dedicó a interpretar conciertos o a la grabación de su ópera Merlín. Durante su carrera escribió canciones, más de 2 decenas, así como varios temas orquestales y de cámara.
siguiente alumno en deleitarnos con su talento es Carlos Gallego Celaya, que bajo la tutela del maestro Pedro Vega nos interpretará Sonatina en Fa mayor, movimiento número 1, Allegro assai de Ludwig van Beethoven, que fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de piano alemán. Su legado musical abarca cronológicamente desde el clasicismo hasta los inicios del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música, y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Siendo el último gran representante del clasicismo vienés, Beethoven consiguió hacer trascender la música del romanticismo, influyendo en diversidad de obras musicales del siglo XIX. Su arte expresó en numerosos géneros, y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser principalmente significativo en sus obras para piano y música de cámara. Como segunda intervención tenemos el opus número 39, número 11, Mazurka, de Piotr Tchaikovsky, que fue un compositor ruso del periodo del romanticismo. Es autor de algunas de las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, como los ballets El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces. La obertura 1812, la obertura Fantasía Romeo y Julieta, el primer concierto para piano, el concierto para violín, sus sinfonías cuarta, quinta y sexta, y la ópera Eugenio Onegin y La dama de Picas.
La siguiente alumna en deleitarnos con su talento es Melanie Michelle González Moreno, que también, bajo la tutela del maestro Pedro Vega Granillo, nos interpretará Pequeño Preludio en Re menor BWV 935 de Johann Sebastian Bach. El 28 de julio de 1750, Bach fallece a los 65 años. Un periódico de la época informó que las infelices consecuencias de su muy poco exitosa operación fueron la causa de su muerte. Historiadores modernos especulan con que la causa de su muerte fue una apoplejía complicada por neumonía. Actualmente se cree que su ceguera fue originada por una diabetes sin tratar. Según ciertos médicos, padecía de blefaritis, enfermedad ocular visible en los retratos de sus últimos años. Como segunda intervención de esta alumna tenemos la sonatina en la menor opus 27 número 18 de Dmitri Kabalevsky, que contra los deseos de su padre accedió al Conservatorio de Moscú en 1925. Allí tuvo como profesores a Nikolai Miasovsky en composición y Alexander Goldenweiser en piano. Sus primeras obras datan de finales de la década de 1920, como 3 melodías de Alexander Blok sobre poemas de él, en 1927, una sonata para piano, también en 1927, el cuarteto de cuerda número 1, compuesto en 1928, un concierto para piano, compuesto en el mismo año, y la sonatina para piano en do, compuesta en 1930. El siguiente alumno en deleitarnos con su talento es Diego Antonio Castillón Hernández, que también bajo la tutela del maestro Pedro Vega Granillo nos interpretará Preludio número 10 en mi menor BWV 855 de Johann Sebastian Bach.
Como segunda intervención tendremos Impromptu en mi bemol mayor de 899, número 2 de Franz Schubert, que fue un compositor austriaco de los principios del romanticismo musical, pero a la vez continuador de la sonata clásica, siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. A pesar de su corta vida, dejó un gran legado que incluye más de 600 obras vocales seculares, principalmente Lieder, 7 sinfonías completas, música sacra, óperas, música incidental y gran cantidad de obras para piano y música de cámara. Entre sus obras principales figuran el quinteto La Trucha, la Sinfonía Inacabada, la Sinfonía Grande, las 3 últimas sonatas para piano, la ópera Fierrabras, la música incidental de la obra de teatro Rosamunda y los ciclos de canciones La Bella Molinera y Viaje de Invierno. Como tercera intervención tenemos el estudio número 13 en la menor de Johann Baptist Cramer, que fue un precoz y virtuoso instrumentista que llegó a ser considerado el mejor pianista de su época. Debutó tan solo a la edad de 10 años y a los 12 recibió lecciones de Muzio Clementi, el cual ejerció una influencia decisiva en su joven alumno. En 1788 emprendió su primera gira de los conciertos, ofreciendo actuaciones en las principales ciudades de Francia y Alemania. De esta época datan también sus primeras composiciones. Amigo de los principales músicos de su época, Beethoven y Haydn, en su juventud y más tarde Mendelssohn, Franz Liszt y Héctor Berlioz, interpretó con gran maestría la música de sus autores, contribuyendo además a su difusión. Thank you.
Ahora abriremos este espacio virtual al alumno Alan Eduardo Mendívil Valenzuela, que también bajo la tutela del maestro Pedro Vega nos interpretará Suite en Mi mayor HWV 430, número 1, Preludio de Georg Friedrich Händel, que fue un compositor alemán posteriormente nacionalizado inglés, considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música, especialmente la barroca, y uno de los más influyentes compositores de la música occidental y universal. En la historia de la música es el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para satisfacer los públicos y necesidades del público, en vez de los de la nobleza y de los mecenas como era habitual. Considerado el sucesor y continuador de Henry Purcell, marcó toda una era en la música inglesa. Para varios expertos es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la homofonía y el más grande dentro del ámbito de los géneros de la ópera seria italiana, y para algunos hasta en el oratorio, por delante de Johann Sebastian Bach. Como segunda intervención tenemos Novelette en Fa mayor, opus 21, número 1 de Robert Schumann, que fue un compositor, pianista y crítico musical alemán del siglo XIX, considerado uno de los más importantes y representativos compositores del romanticismo musical. Schumann dejó sus estudios de derecho con la intención de seguir su carrera como virtuoso pianista. Su maestro Friedrich Wieck le había asegurado que podría convertirse en el mejor pianista de Europa, pero una lesión en la mano terminó este sueño y centró sus energías musicales en la composición.
Ahora abriremos este espacio virtual al alumno Agustín Eduardo Valle Ortiz, que nos interpretará Impromptu en si bemol menor, opus 12 número 2 de Alexander Scriabin, que fue un compositor y pianista ruso. En sus primeros años fue muy influenciado por la música de Frédéric Chopin y escribió obras en un lenguaje relativamente tonal y romántico tardío. Más tarde, e independientemente de su muy influyente contemporáneo Arnold Schoenberg, Scriabin desarrolló un lenguaje musical sustancialmente atonal y mucho más disonante, que concordaba con su marca personal de metafísica. Scriabin fue influenciado por la sinestesia y asoció los colores con los diversos tonos armónicos de su escala tonal, mientras que su círculo de quintas codificado por colores también fue influenciado por la teosofía. Es considerado por algunos como el principal compositor simbolista ruso. Como segunda intervención tenemos Preludio número 10 del libro 1, La Catedral Sumergida, de Claude Debussy, que fue un compositor francés, uno de los más influyentes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Algunos autores lo consideran el primer compositor impresionista, aunque él rechazó categóricamente el término. Nacido en el seno de una familia de recursos modestos y escasa participación cultural, mostró suficiente talento musical para ser admitido en el mejor centro de estudios musicales de Francia, el Conservatorio de París, a la edad de 10 años. Inicialmente estudió piano, pero encontró su vocación en la composición de vanguardia, a pesar de la desaprobación de los conservadores profesores de ese conservatorio. Le llevó muchos años desarrollar su estilo musical y tenía casi 40 años cuando alcanzó la fama internacional en 1902 con la única ópera que concluyó, que se titula Peleas y Melisande.
última intervención tenemos al alumno Daniel Isaac Ruiz Moreno, que nos interpretaría Variaciones serias, opus 54 de Félix Mendelssohn, que fue un compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemán. En su infancia fue considerado un prodigio musical, pero sus padres no trataron de sacar partido a estas habilidades. De hecho, su padre declinó la oportunidad de que Félix siguiera una carrera musical hasta que quedó claro que tenía la firme intención de dedicarse seriamente a ella. Al temprano éxito en Alemania le siguió un viaje a través de toda Europa. Mendelssohn fue recibido particularmente bien en Inglaterra como compositor, director y solista, y sus 10 visitas allí, durante las que estrenó la mayoría de sus obras, formaron una parte importante de su carrera adulta. Fundó el Conservatorio de Leipzig, un bastón de su lucha contra las perspectivas musicales radicales de algunos de sus contemporáneos. Como segunda intervención tenemos la sonata número 4 en fa sostenido mayor, opus 30 de Alexander Scriabin. Scriabin fue uno de los compositores modernos más innovadores y controvertidos de su época. La gran enciclopedia soviética dijo de Scriabin que ningún compositor ha tenido más desprecio sobre él o mayor amor otorgado. León Tolstoy describió la música de Scriabin como una expresión sincera de genio. La obra de él ejerció una influencia destacada en el mundo de la música a lo largo del tiempo e influyó en compositores como Igor Stravinsky. Sin embargo, la importancia de Scriabin en la escena musical rusa y luego soviética e internacionalmente disminuyó drásticamente después de su muerte. Según su biógrafo Bowers, nadie fue más famoso durante su vida y pocos fueron ignorados más rápidamente después de su muerte. Sin embargo, su estética musical ha sido reevaluada desde la década de 1970 y sus 10 sonatas publicadas para piano y otras obras han sido cada vez más definidas, obteniendo una aclamación significativa en los últimos años.
Muchísimas gracias por seguir hasta el final. No olviden regalarnos su like en nuestra página de Facebook Viernes de Concierto-Medio Unison. Y también les recordamos que cada viernes de concierto se estará transmitiendo simultáneamente por el canal de YouTube Bellas Artes Unison. Agradecemos a todos los alumnos y a todos sus maestros. Les damos un gran abrazo y una gran felicitación por siempre cumplir con las presentaciones en Viernes de Concierto. Los esperamos en el siguiente, que tocará el turno al área de guitarra. Muchísimas gracias a ustedes también por seguirnos, por ver nuestros conciertos puntualmente y nos vemos en la próxima. Hasta luego.